Están muy juiciosos ustedes. Siempre, profe. Bueno, vamos a ubicarnos en donde íbamos para darle continuidad al asunto. Lo que estábamos mirando era la obtención del medio probatorio dentro del derecho procesal. Es decir, habíamos dicho que el acto probatorio es un acto procesal, luego está encallado dentro del proceso, que solo debido a su importancia, porque es el acto procesal más importante, se sustrae del derecho procesal y se crea una asignatura distinta, solo por su importancia y para aspectos académicos. Pero la prueba es un acto procesal que está inmerso dentro de las etapas procesales. Y entonces menester es mirar el camino procesal, y por eso entonces estudiamos los requisitos intrínsecos y anunciamos los requisitos extrínsecos de la prueba para la validez de la producción del medio probatorio. Y dijimos entonces que para la producción de la prueba, ¿verdad? O mejor, las fases y las etapas o el camino probatorio, mejor digamos, tiene tres fases. La fase de producción u obtención de la prueba, es decir, es una etapa, si se quiere, objetiva de adquisición de medio probatorio, cómo se obtiene la prueba, y allí esas etapas las estudiamos, que es la etapa de averiguación e investigación, la etapa de aseguramiento, la etapa de proposición o presentación, la etapa de admisión y ordenación y la etapa de recepción y práctica. Observen entonces que está diseñado. Es que el proceso judicial es un orden jurídico y por ser un orden, pues es necesario que las cosas se hagan conforme a ese orden, de lo contrario va a haber problemas en la obtención del medio probatorio. Y ese camino, ese recorrer dentro del proceso es ese. Su orden es averiguar la prueba o investigarla según las condiciones del proceso civil o del proceso penal, hacer el aseguramiento según las connotaciones del proceso civil y el proceso penal. Recuerden que en el proceso penal dijimos que ahí se encuentra la cadena de custodia, que es la espada de Damocles para la Fiscalía General de la Nación. La proposición, el sujeto proponente, que son las partes, o la presentación, cuando se aporta el documento, cuando son de esos documentos que no se piden, sino que se presentan. Como hay un sujeto proponente, pues es necesario que el sujeto a quien se le propone, que es el juez, la analice para ver si la admite y la ordena, con la posibilidad de inadmitirla o rechazarla. Y una vez que sea admitida y ordenada, viene la recepción o práctica. Eso lo evacuamos la vez pasada. Hay unos requisitos extrínsecos que ya vamos a ver. Y las otras dos fases que faltan son la fase de asunción de la prueba y la fase de valoración y apreciación de la prueba. Valoración y apreciación de la prueba. Muy bien. Visto los requisitos intrínsecos de la prueba, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con la conducencia, idoneidad
y utilidad del medio probatorio. Necesario es analizar los requisitos extrínsecos del medio probatorio. En primer lugar, la oportunidad procesal. Como todo acto procesal, la prueba debe realizarse en la oportunidad procesal. Esto es una característica de todos los actos procesales. Recuerden ustedes que hay varios principios del derecho procesal y uno de ellos es el principio de preclusión o eventualidad. Significa entonces, se llama eventualidad porque el acto procesal se debe desarrollar en el evento específico para el cual está destinado. Es decir, la etapa procesal pertinente en la cual se va a desarrollar el acto procesal. Y también se llama preclusión en la medida en que, vencida esa etapa, esta etapa se cierra, se clausura y ya no es posible la realización del acto. Pues bien, eso que es una norma, regla técnica procesal de todos los actos procesales, pues se le aplica específicamente al derecho probatorio. Y entonces es menester que tengamos muy presente las oportunidades procesales. ¿Oportunidades procesales para qué? Oportunidades procesales para pedir pruebas, oportunidades procesales para practicar y aportar pruebas. Miremos la primera, oportunidad procesal para pedir pruebas. Ya habíamos dicho que el sujeto proponente en ambos procesos, civiles y penales, son las partes. Es decir, que la prueba es un acto de parte. Y esto sí que es importante por los sistemas dispositivos los cuales imperan entre nosotros. Es decir, que solo excepcionalmente las pruebas en materia procesal civil podrán decretarse de oficio y hay una prohibición en el proceso penal en virtud de que las pruebas constituyen actos de partes por ser sistemas dispositivos o de partes y no sistemas inquisitoriales. Y entonces, la oportunidad procesal de pedir pruebas es una oportunidad procesal para las partes. ¿Cuál es esa oportunidad procesal? La oportunidad procesal para pedir pruebas en el proceso civil es para el demandante en el texto de la demanda. Si ustedes revisan el artículo 82 del Código General del Proceso, que habla de los requisitos de la demanda, allí se establece que uno de los requisitos de la demanda es la petición de pruebas que el demandante va a hacer valer para probar los hechos que sustentan sus pretensiones. Y dice allí la norma que aportará los que estén en su poder. Entonces observen que conforme a la norma procesal nos está determinando cuál es ese momento procesal para hacerlo. Luego es la demanda. En la demanda está en el numeral quinto. Dice la petición de las pruebas que se pretende hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Luego la oportunidad procesal para el demandante es con la demanda. Y la oportunidad procesal del demandado es con la contestación de la demanda, lo cual también está establecido en el artículo 90. Y entonces, en el artículo 90, se establece que allí el demandado determinará cuáles son las pruebas que debe aportar. Perdón, escúchenme. Artículo 96, que es la contestación de la demanda. Y entonces dice la norma, en el numeral cuarto, la petición de las pruebas que el demandado pretende hacer valer si no vale en el expediente. Entonces, ya ubicamos el momento procesal. Esa es la oportunidad procesal. ¿Qué oportunidad adicional hay en materia procesal civil? La oportunidad que existe es en el traslado de las excepciones de mérito. ¿Qué es eso?
Cuando el demandado, durante el traslado de la demanda, formula excepciones de mérito, de esas excepciones de mérito se le corre traslado al demandante por el término de 5 días. En ese término de 5 días, el demandante podrá pedir pruebas respecto de esas excepciones de mérito que el demandado ha propuesto. Es, digamos, el plazo adicional que el demandante tiene para pedir pruebas. Vencidos esos términos, ya no se puede pedir pruebas. Hablábamos la vez pasada del principio de lealtad procesal, que se traduce en el principio de lealtad probatoria, lo cual implica que las partes se trenzan en un debate, en una discusión entre partes, pero que debe ser leal, y la lealtad se circunscribe especialmente a las pruebas en virtud de que la discusión procesal, en últimas, es una discusión probatoria, y que las partes no pueden guardarse las pruebas para asestarle golpes traicioneros a su contraparte durante el desarrollo de la práctica probatoria. Por esa razón, debe presentarse en la oportunidad procesal. ¿Qué dice nuestro Estatuto Procesal Penal? Aquí, digamos que sí. Bien. No, qué pena, Alexander. Digamos entonces que, ¿qué ocurre? Ya le busco la referencia normativa para que le quede allí. A ver, la explicación es la siguiente y lo digo más despacio. El demandante presenta su demanda. Allí debe hacer las solicitudes probatorias. El juez admite la demanda y al admitir la demanda ordena notificarle al demandado el auto admisorio de la demanda y ordena correrle el traslado. Durante el término del traslado de la demanda, el demandado puede hacer 8 conductas que la ley le permite. ¿Cuáles son esas 8 conductas? Ustedes en su curso de procesal civil las vieron, o los libros de procesal civil la establecen. ¿Cuáles son? Una conducta negativa y omisiva, porque la contestación de la demanda no es una obligación. 2, contestar demanda. 3, formular excepciones de mérito. 4, formular excepciones previas. 5, llamar en garantía. 6, confesar. 7, allanarse a la demanda, que son entonces los actos que el demandado puede hacer dentro del término del traslado. Una de ellas es presentar excepciones de mérito. Excepciones de mérito. Las excepciones de mérito, ustedes lo saben, son la verdadera oposición que el demandado hace sobre las pretensiones del demandante. Digámoslo de otra manera. A ver, uno normalmente piensa que el enfrentamiento procesal es entre la demanda y la contestación. ¿Por qué? Porque es lo que uno observa formalmente. Pero realmente la discusión objetiva no es entre la demanda y la contestación. La demanda y la contestación son instrumentos procesales. ¿Cuál es el contenido esencial de la demanda? Las pretensiones. Es decir, las pretensiones, que es el objeto central del pleito, no puedo arrimarlas al proceso de cualquier manera. La ley nos dice que las pretensiones debemos arrimarlas a través de un instrumento procesal que se llama demanda.
Luego, el contenido esencial de la demanda son las pretensiones. Si lo quieren mirar desde el punto de vista filosófico, digámoslo lo siguiente. Saben que en filosofía se habla del continente y el contenido. El contenido es lo que está inmerso en el continente y el continente es lo que contiene al contenido. Pues bien, si aplicamos esos conceptos filosóficos al proceso, tenemos que indicar que el continente es la demanda y que el contenido son las pretensiones. Muy bien. Mutatis mutandi, miremos al demandado. Cuando el demandado se opone a la pretensión, es porque formula excepciones de fondo o de mérito. Pero al igual que el demandante, no podrá presentarlas así escuetamente, sino que deberán ir inmersas dentro de la contestación de la demanda, que es el instrumento procesal. Luego, entonces, realmente la discusión está entre pretensiones y excepciones de mérito. Vamos a decirlo más técnicamente ahora. Digamos entonces, los extremos subjetivos de la relación procesal son demandante y demandado. Los extremos objetivos del proceso son pretensiones y excepciones de mérito. Entonces, digamos que el principio de contradicción en el proceso, la tensión en el proceso es entre pretensiones y excepciones de mérito. Pero las pretensiones, para que el demandante triunfe, tiene que probarlas. En derecho no basta pedir, en derecho es necesario probar. Y el demandado, para que tenga triunfo, deberá probar los hechos que soportan las excepciones de mérito. Por esa razón, la ley le dice a las partes, demandante, usted cuando formule la pretensión, que es en la demanda, debe indicar las pruebas con que va a probar los hechos que la soportan. Y le dice al demandado, usted cuando conteste la demanda, deberá indicar las pruebas que van a servir para probar los hechos que soportan su excepción. ¿En dónde? En la demanda y en la contestación. Pero resulta que como la excepción, por definición, la excepción de mérito, consiste en que el demandado antepone nuevos hechos que pretenden impedir el triunfo de la pretensión, y por eso los doctrinantes dicen que se refiere a hechos impeditivos o extintivos, pero son nuevos hechos. La ley le da la oportunidad al demandante para que se pueda oponer a esas excepciones o pueda discutirlas y pueda presentar pruebas contra ellas. Eso que estoy explicando, para que lo entendamos, está expresamente en el artículo 370. Dice el Código General del Proceso. Oigan bien, si el demandado propone excepciones de mérito, de ellas se correrá traslado al demandante por 5 días en la forma prevista en el artículo 110 para que éste pida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan. Ahí está el fundamento de lo que les estoy explicando. Artículo 370 del Código General del Proceso. ¿Quedó claro? Sí, ¿quedó claro, muchachos? Sí, quien me preguntó, ¿le quedó claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Mutatis mutandi, en el proceso penal, pues la verdad es lo mismo, solo que los instrumentos son diferentes. Y un poco más celoso con el derecho a la defensa. Pero realmente esto viene de la teoría general del proceso y digamos que la concepción es la misma. ¿Cuál es la concepción? Hombre, que cuando se solicita una pretensión, debe indicarse las pruebas que la van a soportar. Y cuando yo me defiendo, debo indicar las pruebas que van a soportar mi defensa.
Eso es lo que establece la teoría del proceso. Pues bien, ¿cómo ocurre en el proceso penal? En el proceso penal no hay demanda. Claro que no hay demanda. El titular de la acción es la Fiscalía General, tal cual lo vimos en el artículo 250. Luego, si el titular de la acción es la Fiscalía, quien formula la pretensión es la Fiscalía. ¿Y dónde formula la pretensión la Fiscalía? La Fiscalía formula la pretensión en el escrito de acusación y luego la verbaliza en la audiencia de acusación. Escúcheme una pregunta, creo que siempre les pregunto lo mismo, pero escúcheme, yo tengo 80.000 cosas y se me olvida. ¿Ya ustedes vieron procesal penal? ¿Sí? Estamos viendo procesal penal 2. Ah, o sea que ya vieron la primera parte, digo, ya saben de qué les estoy hablando. Listo, entonces, ojo, en el escrito de acusación, por mandato de la ley, miren y verán, así lo establece la norma, es necesario que en ese escrito de acusación se indiquen los elementos materiales probatorios, acusación, registro de la actuación, dice, el escrito de acusación deberá contener, artículo 337, dice el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener los hechos que no requieren prueba, la transcripción de las pruebas anticipadas, el nombre y dirección de datos personales de los testigos, peritos, los documentos, objetos, otros elementos que quieran aducirse, la indicación de los testigos o peritos, los demás elementos favorables al acusado y las declaraciones o deposiciones. El propio artículo 337 le está diciendo al fiscal que como él es el dueño, es el titular de la acción, luego es el dueño de la pretensión. Cuando él formula la pretensión, que es en la acusación, y la acusación es escrita, entonces en el escrito de acusación deberá hacer el descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Ahí está. En el numeral 5, descubrimiento de las pruebas. Claro, o sea, miren que es el mismo concepto del proceso civil. Viene la teoría del proceso, claro. No es factible de que un accionante fije una pretensión sin indicar las pruebas. Eso es absurdo. Luego, entonces, en el proceso penal es igual. Muy bien. En esa acusación, pues obviamente como el del escrito se le corre traslado al acusado, pero como hay que verbalizarla en la audiencia, eso se verbaliza en la audiencia. El acusado no hace sino recepcionar eso. Luego viene la audiencia preparatoria. Y en la audiencia preparatoria, entonces, viene en primer lugar el descubrimiento de los elementos materiales por parte de la defensa. Es la defensa cuando ya va a descubrir, claro, ha tenido la oportunidad de prepararse. ¿Por qué? Porque la fiscalía ha tenido todo el tiempo de investigar, entonces la defensa debe tener un tiempito muy pequeño entre la acusación y la preparatoria para investigar, custodiar y embalar sus elementos materiales probatorios. Y entonces lo descubrirá ahí en esa audiencia preparatoria. ¿Listo? Muy bien. Allí, la fiscalía y la defensa deberán enunciar. Miren que es que el penal es muy técnico y además es bastante formal,
por preservar el derecho a la defensa. En la misma audiencia preparatoria, las partes, tanto la fiscalía como la defensa, deberán enunciar la totalidad de las pruebas que van a hacer valer en juicio. Mucha gente dice que eso es una repetición de la repetidera y la verdad no lo es. ¿Por qué no es una repetición? Porque es que es posible que la fiscalía y la defensa no vayan a utilizar todos los medios de prueba o elementos materiales probatorios mejor que recogieron y que además descubrieron. La fiscalía puede haber descubierto 100 elementos materiales probatorios, pero no todos los va a hacer valer en el juicio. Luego, entonces, debe hacerle una enunciación al juez de conocimiento de cuáles son las pruebas que va a hacer valer en el juicio y lo propio hará la defensa. Una vez que se haga esas enunciaciones, se enuncien todas las medidas de prueba. Aquí hay algo importante que se llama las estipulaciones probatorias. ¿Qué es eso? La estipulación probatoria consiste en el acuerdo que las partes, fiscalía y defensa, hacen para no debatir ciertos hechos y tenerlos por probados. Eso se llama estipulaciones probatorias. Claro, el proceso es un debate probatorio. Las partes pueden decir, oiga, ¿para qué vamos a discutir sobre eso? Está probado. Démoslo por probado y listo. Voy a dar un ejemplo. Piensen ustedes en un proceso de prevaricato. El proceso de prevaricato exige un sujeto activo calificado que es un servidor público. Piensen ustedes que están procesando a un juez de la República. Y es un juez de la República, entonces allí hay que individualizar a la persona y entonces hay que probar que se está acusando a fulano de tal y eso se hace a través de la carta decadactilar que la Fiscalía busca en las registradurías para efectos de determinar las huellas digitales y determinar quién es la persona y tal cosa. 2, demostrar su calidad de aforado o su calidad de juez. Entonces la Fiscalía buscó el acto de nombramiento, el acto de posesión para demostrar esa calidad. Entonces la Fiscalía tuvo que haber tenido eso y además debió haberlo descubierto. Entonces, si la defensa no va a discutir eso, la defensa va a decir, oye, yo no voy a discutir que mi cliente no es juez, si es un juez de la República. Y que cuando hizo eso, pues él fue que tomó esa decisión. Si no va a discutir eso, a menos que haya homonimia o algo, pues hombre, ¿para qué vamos a desgastarnos en el juicio probando algo que es inane? Entonces, la ley invita a las partes, oigan, estipulen eso. O sea, den por probado eso y ya no va a haber debate sobre eso. Y las partes pueden hacer las estipulaciones probatorias. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Inmediatamente y en la misma audiencia preparatoria vienen las solicitudes probatorias. Oigan bien, una cosa es el descubrimiento, otra cosa es la enunciación y otra cosa son las solicitudes probatorias. Y entonces, las partes, fiscalía y defensa, hacen las solicitudes de todos y cada uno de los medios de prueba que están solicitándole al juez. Hay una técnica especial para ello. Las partes, fiscalía y defensa, deberán a cada medio de prueba deben indicar su conducencia,
su pertinencia, su idoneidad y su utilidad. Es una exigencia legal. Es necesario entonces que se haga y se manifieste de viva voz, especialmente la pertinencia. Incluso ya hay una sentencia de la Corte que dijo, mire, basta con que se alegue la pertinencia, porque digamos que la conducencia, idoneidad y utilidad, pues dejémosle a la contraparte que lo discuta, pero el sujeto proponente sí debe pronunciarse en forma expresa respecto a la pertinencia. Entonces, las peticiones probatorias se hacen en audiencia de manera oral, en la audiencia preparatoria, y debe establecerse esos aspectos de pertinencia, conducencia, idoneidad y utilidad, pero especialmente el de la pertinencia de cada medio probatorio. Además de indicarse estos medios, si son pruebas testimoniales, indicar entonces que son testigos, pero si voy a incorporar documentos, debo indicar los documentos que voy a incorporar, pero tengo que indicarle quién va a ser el testigo de acreditación para esos documentos. ¿Qué es eso, el testigo de acreditación? En materia procesal penal, los documentos no los puedo aportar así como se aportan en civil. En materia procesal civil, ya lo dijimos, el demandante y el demandado acompañan las pruebas con sus escritos de demanda o de su contestación. Y ya. Donde ahora los acompaña y punto. Sean públicos o sean privados. Si la contraparte no dice nada, no los tacha de falsos, no procede a redarguirlos de falso, se entienden que los acepta. Es la mecánica en el proceso civil. En el proceso penal no es así. En el proceso penal es menester que esos documentos sean incorporados en el juicio. ¿Cuál es la razón para ello? Porque la ley establece que solo son válidas las pruebas practicadas en el juicio oral. Dice el artículo 374. Dice, toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, tal cual les dije, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público. Ojo, serán solicitadas en la audiencia preparatoria y se practicarán en el juicio. Todas las pruebas, incluyendo las documentales. Y por eso los documentos se incorporan al proceso en el juicio oral. ¿Y cómo se incorporan? Hay que incorporarlos con un testigo de acreditación. ¿Por qué? Porque es necesario demostrarle al juez la mismidad del documento. ¿Qué es eso? Hay que demostrarle al juez que el documento que se está aportando al proceso es el mismo documento que la Fiscalía recogió, embaló y custodió en el momento en que hizo la recolección del medio, la averiguación y el aseguramiento del medio probatorio y le estableció la cadena de custodia. De tal manera que se pueda saber con seguridad y con certeza de la mismidad del documento. De igual manera,
porque es necesario autenticar, acreditar el documento, y eso lo hace con el testigo de acreditación que lo obtuvo. ¿Y quiénes son esos testigos de acreditación? Los investigadores. Generalmente son los investigadores de la Fiscalía e investigadores de la Defensa, que se encargaron de recolectar los documentos. Entonces, a través de esos testigos de acreditación, se irán entonces incorporando en el juicio oral todos y cada uno de los documentos. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profe. Bien. Está claro porque ya lo sabían. Si yo estoy repitiendo lo que usted me da procesal penal, díganmelo para yo avanzar más. ¿Mm? Vamos bien, profesor. Sí. Estamos claros, profe, por su explicación. Ok. Muy bien. Esa es la oportunidad procesal para pedir las pruebas en el proceso penal, ahí en la audiencia. Principio de inmediación. Y entonces, en esa audiencia se resuelve sobre esas peticiones probatorias que las partes hacen y la discusión que pueda presentarse eventualmente entre ellas respecto a la conducencia, pertinencia, idoneidad y utilidad de todos y cada uno de los medios probatorios que las partes solicitaron. El juez deberá resolverlos ahí en la audiencia mediante auto oral, auto que será susceptible de recursos, incluyendo el recurso de apelación. Si el juez niega la práctica de pruebas o niega las oposiciones que las partes hicieron para el decreto de pruebas. Entonces, el juez, ojo, en esa oportunidad procesal se verificará frente a el decreto y orden de pruebas a través de auto oral, reitero, que se establece en esa audiencia preparatoria. Esa audiencia entonces es fundamental, es una audiencia que pues, determina cuál va a ser la carta de navegación del juicio oral en punto a los temas probatorios, que es allí donde el juez los resuelve. Muy bien. Pero no es suficiente con la oportunidad procesal, sino que el segundo de los requisitos extrínsecos es la formalidad adecuada. La formalidad adecuada. Todos los actos procesales tienen una formalidad. Hace parte del debido proceso la formalidad. Si ustedes recuerdan, el artículo 29 de la Constitución, en su inciso segundo dice: nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Si ustedes observan, la última parte del inciso segundo dice: y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Allí está haciendo una exigencia de la formalidad procesal del acto. O sea que los actos deben realizarse conforme a las ritualidades
que la ley señala. Eso, por un exceso en la praxis judicial, el Código General estableció, digamos, la desformalización de los actos procesales y le dijo al juez que el juez debería abstenerse de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Pero ello puede ocurrir para toda clase de actos procesales, menos para las pruebas. Las pruebas, entonces, se requieren de la formalidad procesal. Obviamente, siempre que se refiera a aspectos, digamos, cruciales de la prueba y no a cosas trascendentales de formalismos. Pero la prueba, reitero, debe cumplir esas formalidades legales para la validez de la prueba. Además, este acto procesal, por su especialidad, no es objeto de nulitación, como lo son los demás actos procesales. Todos los demás actos procesales, cuando adolecen de vicios de forma, es decir, no se realizaron conforme a las reglas que la ley procesal establece, entonces son objeto de nulidad. Recuerden que la nulidad significa retrotraer la actuación, o sea, decretar la nulidad del acto, retrotraer la actuación y volver a hacer el acto de manera legal. Eso significa nulidad. Todos los actos procesales, salvo las pruebas, son objeto de esa nulidad procesal. ¿Y por qué algo salvedad sobre las pruebas? Porque el único acto procesal que no tiene chance al haberse obtenido o practicado irregularmente de volver a hacerse conforme a la ley son las pruebas. No tiene ese chance. Las pruebas se hacen bien o no tienen valor. Aquí opera lo que se llama la exclusión del medio probatorio. Constitucionalmente, si se quiere, se llama nulidad de pleno derecho. Es decir, que no requiere una nulidad que se retrotraiga, sino que opera de jure y que no puede rehacerse. Y el fundamento constitucional está en el último inciso del artículo 29, que dice, es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces, cuando se violenta el debido proceso probatorio, y en este caso en punto a las formalidades de la obtención del medio probatorio, ocurre la nulidad de pleno derecho, entiéndase inexistencia, entiéndase exclusión del medio probatorio. Significa entonces que el juez no puede valorarla. ¿Y por qué no la puede valorar? Porque hay un principio del derecho probatorio que así lo establece y lo señala. Entre nosotros está en el artículo 164 del Código General del Proceso, que se llama principio de necesidad de la prueba. Principio que consiste en que toda decisión judicial debe estar fundada en las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Toda decisión judicial debe estar fundada en las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Y entonces, mucho cuidado, por eso la formalidad probatoria es fundamental en virtud de que si no se lesiona el debido proceso probatorio y por eso se establece
la exclusión del medio probatorio. Esto que estoy diciendo desde el punto de vista procesal lo puedo explicar de otra manera desde el punto de vista constitucional. Digamos que el artículo 29, que consagra el debido proceso, establece dos debidos procesos: el debido proceso procesal y el debido proceso probatorio. El artículo 29 constitucional erigió a canon constitucional la prueba, elevó a canon constitucional el respeto al proceso para la producción de la prueba, y por ello se habla de debido proceso probatorio. Y entonces no podemos aportar las pruebas de cualquier manera, porque si están de cualquier manera, el juez no las puede valorar. Oiga, principio de necesidad de la prueba. Toda providencia judicial estará fundada en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. De manera que si las pruebas son irregulares o están en oportunidad distinta, el juez no podrá valorarlas. Y al no valorarlas se llama exclusión del medio probatorio. ¿Eso está claro, muchachos? Esto que estoy hablando es sumamente importante. ¿Queda claro? Sí, señor, claro, profe. Bien, descansemos 5 minuticos. Voy a tomar un poco de agua y ya regreso. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Los momentos de las exclusiones probatorias pueden presentarse en el mismo momento de su práctica o pueden presentarse antes de que el juez tome decisiones. Es decir, usted, como sujeto procesal, una vez que se realice el vicio, puede alegarle al juez la exclusión probatoria, o puede hacerlo antes de que el juez tome la decisión y usted eleva la solicitud de exclusión del medio probatorio, alegando las razones por las cuales hay una vulneración de las formas procesales y que el juez no podrá valorarla conforme al artículo 194. Entonces, allí lo establece la ley de esa manera. Hay otros dos requisitos extrínsecos, digamos,
un poco menos importante, pues casi no se presentan, pero vale la pena señalarlos. Uno, la competencia del juez y la capacidad para la práctica de la prueba, pues simplemente se refiere al sujeto destinatario de la prueba, que es el juez, pues que sea el juez competente para ello. Si no es el competente, pues digamos que en principio no vale. No obstante, la propia ley ha señalado que si un proceso se adelanta ante un juez que no es competente, se declara la incompetencia y el proceso pasa ante el juez competente, pues todas las pruebas que se practicaron ante el anterior juez son válidas. Luego, digamos que por eso es que digamos que es un poco intrascendente en la medida en que con la competencia, por la validez del medio probatorio, siempre que no vulnere el derecho a la defensa, pues conservan su plena validez. Muy bien, con esto concluimos la primera etapa probatoria, que es la de producción del medio de prueba. O sea, cómo obtenemos el medio de prueba. En la obtención, ya vimos los pasos de obtención, frente al cual ideación del medio probatorio, aseguramiento del medio probatorio, solicitud, ordenación y práctica del medio probatorio. Los requisitos intrínsecos y los requisitos extrínsecos de los medios de prueba. La segunda fase o etapa de la actividad probatoria es la asunción de la prueba. ¿Qué es eso? La asunción de la prueba tiene que ver la manera en que llega al juez el medio probatorio. La asunción en los sistemas orales es de mejor calado que en los sistemas escritos. ¿Por qué? Porque en los sistemas orales se privilegia el principio de inmediación. Y la inmediación es el contacto psicológico, o digamos es el contacto sensorial del juez con el proceso, con las partes y especialmente con la prueba. Significa entonces que debe haber una relación muy directa entre la producción del medio de prueba y la presencia del juez. Significa entonces un juez presente. En los sistemas escriturarios no se da esa inmediación, en virtud de que al juez le llevan la prueba de cualquier manera, escrita o testimonial, pero no la percibe él, no la recibe él, sino que lo hace y se hace a través de otras personas o a través de caracteres distintos. El juez llega a su conocimiento de la prueba a través del expediente. Es decir, toma la decisión a través de las frías páginas del expediente y no bajo la concepción que él se formó directamente de la producción y práctica de la prueba. Los sistemas orales tienen esa gran ventaja, que el proceso se debe adelantar frente a un juez presente, frente a un juez que direccione el medio de prueba. El proceso en general y en particular el medio probatorio. Y el juez entonces no es posible construir una prueba cuando el juez no está, porque habrá nulidad de la audiencia. Es un juez presente y al ser un juez presente es un juez entonces que tendrá un contacto sensorial con el órgano de la prueba y con la prueba propiamente dicha, y por tanto entonces asumirá el medio probatorio mediante ese contacto sensorial. Aquí hay una discusión actual con relación a la inmediación
procesal y especial y particularmente con la inmediación probatoria en virtud de la virtualidad. Lo voy a explicar de una manera coloquial, fuera del proceso, para ver si nos entendemos. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos aquí en una clase virtual. Aquí me dice la pantalla que hay conmigo 46 personas en un recinto virtual. Eso me dice aquí la pantalla. Yo no tengo la certeza de que esas 46 personas estén presentes de cuerpo y alma en la clase. No tengo cómo saberlo. No tengo cómo saber qué están haciendo. Es factible de que algunos se conectan pero están haciendo otra cosa, haciendo un trabajo, minimizan la pantalla y están mirando otra cosa, no les interesa el tema y de pronto abren cualquier otra cosa, algún juego, cualquier cosa distinta a esto. O sencillamente se conectan y se van para otro lado. O algunos estarán acostados y se quedan dormidos, qué sé yo. Se pierde entonces esa relación directa con ello. A raíz de eso, algunos han cuestionado la realización de las audiencias judiciales a través de estas plataformas virtuales, porque según su apreciación se rompe el principio de inmediación, en virtud de que no existe esa relación sensorial del juez con el proceso, con las partes y especialmente con la prueba. En la medida en que estamos en lugares distintos y diversos, el juez entonces rompe todo contacto sensorial con la actividad procesal y especialmente con la prueba. Y se oponen entonces rotundamente a la realización de los procesos de manera virtual. Frente a ello, mi opinión es la siguiente. La vida, y dentro de ella el proceso, está sujeto a cambios y a transformaciones. Los procesos son unos métodos y los métodos pueden cambiar. Y de hecho pueden cambiar por múltiples circunstancias. La vida se transforma y es necesario que nosotros nos transformemos con ella. La transformación de la escrituralidad a la oralidad es una cosa palpable. ¿Que tuvo problemas? Sí. Todo cambio tiene resistencia. Todo cambio implica dificultades. Eso es innegable. Pero no por ello tenemos que dejar de hacer los cambios que se requieran hacer. Miren, ni siquiera estoy hablando del proceso, estoy hablando de cosas distintas al proceso. Por ejemplo, en la vida, algunas generaciones, como la mía, por ejemplo, y de ahí hacia atrás, yo las llamo las generaciones del papel. Nosotros fuimos formados en las generaciones del papel. Significa que lo que no esté en el papel, lo que no esté documentado, no existe. Porque no estoy hablando del proceso, estoy hablando de la vida cotidiana. Somos la generación del papel. Voy a poner dos ejemplos muy prácticos. Si ustedes tienen abuelos vivos, o sus
padres que ya tienen cierta edad, pues se van a ver reflejados en lo que les voy a decir. Generaciones como la mía y de ahí para atrás, nos fue muy difícil aceptar que uno podía pagar los recibos de servicios públicos de manera distinta a hacer cola en un banco y que uno pagaba y el cajero le sellaba el recibo y uno lo llevaba por la casa y lo guardaba. Por si había que hacer algún reclamo posterior, ahí tenía el documento guardado. Las generaciones mías y allí para atrás, así nos formamos. Cuando empiezan entonces la tecnología a indicar, oiga, no es necesario hacer eso. Usted puede pagar de manera virtual un recibo. Múltiples formas, entre ellas el PCE. Y entonces usted llega y paga. Oiga, qué cosa tan difícil usted explicarle a personas de cierta edad, de generaciones como la mía, de indicarle, oiga, mire, páguelo así, porque uno no se siente tranquilo. Uno dice, oiga, ¿no será que me roban mi platica de esa manera? ¿Y qué hago yo si no tengo la prueba de que pagué porque no fui el cajero, no me selló el recibo? No es fácil. O por ejemplo, cuando íbamos a viajar. Cuando íbamos de viaje, uno compra un tiquete en Avianca y el tiquete es físico. Así era en mi época. Y entonces cuando usted se va a ir, lleva el tiquete, hace la fila para que el señor de Avianca el día que se va le imprima un pasabordo. Y es físico. Y usted va tranquilo con sus documentos en el bolsillo porque sabe que va a viajar. ¿A cosa difícil explicarle a usted a una persona de mi generación o de generaciones superiores? Pero oiga, tranquilo, voy al aeropuerto sin tiquete. ¿Cómo me voy a ir sin tiquete? No tiene que ir a llevarlo, ¿para qué? La transacción se hizo virtual, se compró sin ni siquiera haber ido a Bianca y a ninguna parte. Por supuesto, se lo hizo el hijo, se lo hizo alguien, pero como los hijos no quieren explicarle a los papás cómo se hace, sino que simplemente lo hacen y ya, no le tienen paciencia. Quiero aprovechar algo, muchachos, hago un paréntesis. Ténganle paciencia a sus padres y a sus abuelos. No olviden la paciencia que ellos tuvieron para enseñarles a ustedes las primeras letras o para enseñarles a caminar. No imaginan ustedes lo tortuoso que fue eso. Y sus padres, por el inmenso amor, les tuvieron toda la paciencia del mundo. Sean recíprocos. Ténganles paciencia. Ustedes son de otra generación. Son de una generación tecnológica y virtual. Vinieron con el chip tecnológico incorporado. Las generaciones son así. Luego, es muy difícil para su mamá y su papá o sus abuelos, pues saber lo que ustedes saben de tecnología. Entonces, ténganle paciencia para enseñarle a manejar el celular, enseñarle a manejar las cosas, enseñarle a manejar estas plataformas, enseñarles a hacer las cosas y a explicarle, por ejemplo, que no es necesario que se lleven el tiquete porque allá está de manera electrónica, allá en el aeropuerto, y que tampoco es necesario hacer filas si usted no lleva maleta, porque el pasabordo también lo puede manejar de manera virtual, y si lo lleva de manera virtual tiene un QR que lo tiene allí en su celular, entonces no necesita exhibirlo, sino que allí, a través de rayos X, es fácil que detecten el QR y ya determina que usted se va. Hombre, ustedes que son de esa generación, pues es fácil entenderlo. Las generaciones que no lo somos, no es fácil. Hay que adaptarse. Pero resulta que ahora estamos frente a otra realidad, que es la realidad virtual. Qué lío.
qué lío tan grande. Miren cómo los norteamericanos tienen una gran capacidad de adelantarse en el tiempo. Cuando yo era muy niño, yo me divertía viendo dibujos animados de toda clase. Veía dibujos animados, Ratón Mickey, todas esas cosas, la Pantera Rosa, los Picapiedra, pero veía una serie que se llamaba Los Supersónicos. Los Supersónicos se adelantaron en el tiempo. Los Supersónicos era una sociedad del futuro. Había teletrabajo, había teleconsulta, estaba robotina, los carros no andaban sino que volaban. Y entonces todo el ambiente futurista, pues uno se imaginaba que eso era una cosa ideal y no estaban sino adelantándose al futuro. Yo le tengo miedo a los gringos. Por eso me da miedo cuando yo veo tantas series de películas en donde los perros hablan y los perros mandan. Yo creo que vamos para allá. Me da cosa ver hoy a las nuevas generaciones que no quieren tener hijos, no quieren tener perros. Eso no lo puedo entender. Pero así están las generaciones hoy. Y el bebé es el perro. Y el que manda son los perros. Y antiguamente, cuando uno quería referirse que alguien tenía una mala vida, decía tiene una vida de perro. Hoy no podemos decir eso, porque la vida de perro es mucho mejor que la vida de los seres humanos pobres. Un perro de clases sociales altas, incluso de clases medias, tienen una vida muchísimo mejor, con mucho más amor. Oigan, lo estoy diciendo, con mucho más amor que la que se le da a los seres humanos. Y con mucho mayor cosas físicas. Los perros tienen hasta spa hoy, porque se estresan. Y yo no es que no quiera a los perritos, ¿no? Solo que son animales. Y estamos humanizando a los animales. Pero bien, no es esa a la que me quiero referir. Miren, yo vi una película hace mucho rato. Estaba Sylvester Stallone muy joven. Ya Sylvester Stallone está veterano. Estaba muy joven. Y pues era una niña muy hermosa por siempre. Aún lo sigue siendo. Sandra Bullock protagonizaron esa película. Esa película se llama Soldado del Futuro. O Policía del Futuro, tal vez. Muy rápidamente. En la película comienza Sylvester Stallone, era un policía de la época después que se hizo la película, años 70 tal vez. Años 80, ¿no? Yo sí, por allá de 80, en 70 yo estaba muy niñito. Año 80, póngale. Y entonces era un policía. Y estaba obsesionado con capturar a un gran ladrón, y lo vivía persiguiendo. Otro gran actor. Y ese estaba, el delincuente estaba aburrido de que ese policía lo persiguiera. Y entonces él decidió congelarse. Se congeló para despertarse por allá en otras generaciones que ya no existiera ese policía. Y entonces el policía le contaron eso, entonces él dijo, sí, entonces él también se congeló para despertar en la misma época en que se iba a despertar el mismo criminal. Y se despertaron años muchísimos más allá. Y todo era tecnológico.
los carros volaban y hoy tenemos ya carros que vuelan. Es que el futuro es eso. Mire que las grandes ciudades no tienen sino problemas de tráfico terrestre, eso no va a existir. La policía existía, pero la policía no tenía armas. Todo era sistematizado y computarizado en las calles y en todas partes. La guerra de las máquinas. Y entonces, es más, la ciudadanía era una ciudadanía cívica. Usted no podía ni decir malas palabras. El Sylvester Stallone era muy vulgar y muy grosero, y entonces cada vez decía groserías y lo multaba, la máquina lo multaba, mala palabra, y lo multaba, y entre más lo multaba, más insultaba a la máquina, y qué sé yo. Pero hubo un episodio que me causó mucha... ahí aparece Sandra Bullock, que ella era policía de ese futuro, y entonces Sylvester Stallone apenas la ve, pues se enamora de ella y empieza a galantearle. Y entonces, para sorpresa de él, ella se le voltea y le dice: ¿me estás coqueteando? Entonces él le dice: sí, claro. Me dice: ¿por qué? ¿Quieres tener sexo conmigo? Le dice ella. Así de frente. Él se sorprendió y dijo: sí, claro. Dijo: bueno, vamos. Y se fueron a tener sexo. Y entonces lo metió en una habitación. Apenas ella cerró la puerta, Sylvester Stallone se la abalanzó a cogerla y a besarla, y ella lo apartó con asco y le dijo, entonces él dijo: pero no entiendo, me estás invitando a tener sexo y ahora que me voy a sacar dice que no. Le dice ella: uy, intercambio de fluidos, qué asco. ¿Vamos a tener sexo? Y lo sentó en una máquina y ella se sentó en otra para tener sexo virtual. Yo no quisiera vivir cuando eso llegue. Pero cada vez más la tecnología nos está separando de la relación directa con los demás. Yo creo que hay que ponerle algún coto a eso, porque es que la sociabilidad del hombre y, digamos, esa relación, esa cercanía de los seres humanos es fundamental. La caricia, el abrazo, el beso, manifestaciones que son importantes en nuestra relación, en nuestro quehacer. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas formas de vida. Y resulta que esto tocó al proceso judicial. Y nos tocó de una manera abrupta por una circunstancia coyuntural de enfermedad mundial que llegó al grado de pandemia y que aceleró entonces el ritmo de la virtualidad procesal. Y entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas formas. En mi opinión, la inmediación, si bien puede afectarse, disminuirse sensiblemente por la virtualidad, el juez tendría que realizar actuaciones para evitar perder el control de la audiencia. Tales como dar las reglas del juego en el proceso. En primer lugar, todos los sujetos procesales deben tener las cámaras prendidas. Cosa que yo no puedo hacer aquí, pero en los procesos judiciales es absolutamente indispensable. 2, que durante la práctica de pruebas, para que el juez pueda tener el control sobre los testigos o los deponentes, tiene que mirar el entorno donde se encuentran y determinar que efectivamente la persona esté solo o no esté alguien que lo esté asesorando durante el transcurso de las preguntas que se hagan, porque eso puede lesionar sensiblemente el principio de inmediación. Y entonces
es absolutamente importante que el juez asuma ese control, porque de lo contrario vamos a tener dificultades. Obviamente, en materia penal, por ejemplo, los interrogatorios y contrainterrogatorios es muy difícil lograr hacerlo a través de las plataformas, especialmente cuando las plataformas no son muy buenas. Sabemos nosotros la cobertura tan mala que en Colombia tenemos frente a ello y que lamentablemente la corrupción ni siquiera nos deja llegar. No hay nada peor y más deleznable de lo ocurrido ahora con el famoso contrato del Mintic, cuya finalidad era establecer la cobertura a las zonas más sensibles y apartadas del país para llevarle las redes que permitieran una cobertura general. Y entonces ello, pues, rompe el principio de igualdad frente a los procesos. Pero digamos que en la medida de lo posible, para evitar la parálisis judicial, necesario es entonces permitir esa realización de los procesos de esa manera, siempre que no se afecte, reitero, en la práctica y producción de la prueba, el control que el juez debe tener frente a ella. Y que pueda realizar la asunción del medio probatorio. Muy bien. La tercera etapa, la primera es la producción de la prueba, ya lo vimos. La segunda es de la asunción del medio probatorio. Y la tercera es la valoración de la prueba. La valoración de la prueba. Empiezo diciendo lo siguiente. Las pruebas no se cuentan, no se suman, no se pesan, sino que se valoran. Las pruebas no se suman, no se cuentan, no se pesan, sino que se valoran. Necesario es entonces que el juez logre efectuar la valoración de la prueba. Permítame compartir pantalla. Perdón, un error aquí. Listo. ¿Estamos viendo? Sí, profe. Bien. ¿Alguien me recuerda cuáles son los sistemas de valoración probatoria? Bien. Ante el silencio de la audiencia, entonces, menester es indicarlos. Son 3 sistemas que han existido a través de la historia. El sistema del íntimo convencimiento, el sistema de la tarifa legal de prueba y el sistema de la libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. 3, observa. Sistema del íntimo convencimiento, sistema de la tarifa legal de prueba y sistema de la libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Vamos a mirar el primer sistema, el sistema del íntimo convencimiento. Este es un sistema excesivamente subjetivo. Vale decir que no existen
reglas objetivas de valoración, sino que el juez tiene todas las posibilidades de valorar la prueba como a bien lo tenga. Pues no existen reglas objetivas y entonces él podrá darle el valor que considere según su leal saber y entender al medio probatorio. Y por esa razón, la finalidad de la prueba en este sistema era de convencer al juez. Las partes, entonces, que son los proponentes de la prueba, tienen como finalidad convencer al juez de que ellos tienen la razón. ¿Cómo? Pues de cualquier manera. Pero la finalidad era convencerlo. Convencerlo. Y entonces aquí, las partes, que son los que proponen, presentan la prueba, pues tienen entonces la carga de lograr convencer al juez de que las cosas pasaron u ocurrieron conforme ellos los están estableciendo. Es un sistema, pues digamos, excesivamente caprichoso. Ese sistema, pues digamos que ocurrió en épocas muy pretéritas, en los cuales había una excesiva confianza en el juez. Y que infortunadamente algunos piensan que debiéramos volver a ellos, lo cual en mi opinión sería nefasto. Yo no sé qué sería peor, si la tiranía del legislador o el gobierno de los jueces. Creemos que esas decisiones subjetivas y caprichosas, según el pálpito, pues no conducen a cosas racionales. Y oigan el nombre, íntimo convencimiento. El juez no tenía que dar razones objetivas de por qué estaba convencido. ¿No? Bastaba con que él dijese que estaba convencido y que las cosas ocurrieron tal cual. Él lo señala en su decisión, pero sin tener ningún compromiso de objetivizar, ni racionalizar, ni dar motivos o razones por las cuales su decisión se hace de esa manera. El otro sistema, pues es diametralmente opuesto. Se llama sistema de la tarifa legal de prueba. Es un sistema eminentemente objetivo, por eso es diametralmente opuesto al anterior. Aquí entonces, lo que se busca es evitar las decisiones caprichosas e íntimas del juez. Es decir, lo que se busca es evitar un subjetivismo exagerado. Y entonces aquí la valoración de la prueba es absolutamente objetiva, con reglas distintas al capricho y al querer del juez. Aquí entonces el juez no tiene libertad ni siquiera para probar y mucho menos potestad para valorar los medios de prueba. Las reglas de valoración están señaladas en la ley. La ley indica los medios de prueba. La ley, o sea, es objetiva porque todo está en la ley. Es la ley la que señala cómo se debe probar cada hecho. Y la ley establece el valor que se le debe asignar a cada medio probatorio. Digamos que se presenta en una época
en que hay desconfianza hacia el juez. Por ejemplo, miren ustedes que con la Revolución Francesa hay una desconfianza a todo lo subjetivo, a todo lo caprichoso, claro. Y eso es entendible. Cansados de un nepotismo durante toda una época medieval en el cual, digamos que el capricho del monarca se hacía a su antojo, pues el nuevo Estado sustituyó la voluntad divina encarnada en el rey por la voluntad popular, que es una voluntad objetiva en la ley, pues el pueblo se reúne y el pueblo se representa en legisladores para crear una voluntad general representada en el texto legal. Y entonces la judicial es el Estado, y por eso entonces el juez no debe tomar valoración, sino que debe hacerlo el Estado, porque el juez, si el juez lo hace de manera caprichosa. Solo así podemos entender las expresiones que el barón de Montesquieu dijo en su obra El espíritu de las leyes. Recuerden que el barón de Montesquieu, cuando explica la tridivisión del poder y agarra a explicar la rama jurisdiccional y empieza a explicar al juez qué es lo que el juez hace, voy a tratar de recitar fielmente lo que dijo el barón de Montesquieu. Dijo: el juez es un animal raro, así empezó diciendo. El juez es un animal raro cuya función solo consiste en ser la boca del legislador por donde se pronuncian las palabras de la ley. Eso dice la obra El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, que fue el texto básico para la Revolución Francesa. Observen entonces que había una desconfianza absoluta hacia el juez. Pues usted no razone, no piense, usted solo aplique la ley. Y entonces eso se traduce en materia probatoria de que, juez, usted no valore. El legislador previamente hace las valoraciones, señalando los medios de prueba, indicando cómo se debe probar y estableciendo los valores de cada medio probatorio, y todo lo hace en la ley, y por eso se llama sistema tarifario, porque es una tarifa que el legislador establece. Estos dos sistemas, pues en sus extremos, pues digamos, son exacerbados y exagerados en sus extremos. Y por eso se establece un sistema híbrido, moderno, que se llama el sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Oigan el nombre. Sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Van a ver que aquí hay una especie de contribución en la valoración de la prueba, en la labor legislativa del legislador y en la labor del juez. Es decir, se atemperan un poco los extremos de las dos anteriores visiones probatorias, del subjetivismo exagerado del íntimo convencimiento y el objetivo exacerbado de los sistemas tarifarios, para indicar de que ambos deben contribuir, tanto legislador como juez, en la valoración de la prueba, y que deben tenerse en cuenta criterios objetivos, pero que deben ser manejados frente a la posibilidad de que el juez sea quien razone desde su punto de vista para poder desentrañar el sentido de la prueba.
Digamos que aquí entonces el legislador señala los principales medios de prueba, con la posibilidad de probar con medios no previstos en ella. Por eso se llama libertad probatoria, observa. El legislador enuncia los medios de prueba, pero deja la posibilidad de que se puedan probar con otros medios probatorios. Por ejemplo, miren lo que dice el artículo 165 de nuestro Código General del Proceso. Dice, son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Observen entonces que el legislador indica los principales medios de prueba, pero no cierra la puerta. Dice que y cualesquiera otros medios que sean útiles, y por ello entonces allí el legislador no enumera taxativamente los medios de prueba, sino que los enuncia de manera general con la posibilidad de que existan otros medios de prueba. Pero además, existe la libertad de escogencia de medios. Es decir, no es como en los sistemas tarifarios que el legislador indica cómo se prueba determinado hecho, sino que hay libertad de escogencia de medios. De tal manera que podemos probar un hecho con cualquier medio de prueba, salvo, como ya se los dije en la oportunidad anterior, hay unas excepciones que se llaman pruebas ab solenitatem o pruebas ab substantiam actus, en los cuales es la propia ley la que indica que ese acto o ese hecho solo se podrá probar con determinado medio probatorio. Pero esa es la excepción. La regla general, reitero, es que hay libertad de escogencias de medio de prueba. Y los sistemas de valoración por parte del juez con reglas objetivas en la ley. Significa entonces que en punto a la valoración, es decir, al darle valores a las pruebas, entonces hay un sistema híbrido, porque la valoración la hace el juez. Oigan bien, ahí se asemeja al sistema del íntimo convencimiento, porque la hace el juez, pero no la hace el juez a su antojo y a su capricho, sino con reglas objetivas señaladas por el legislador, y ahí se asemeja a los sistemas tarifarios en la medida en que el legislador crea reglas objetivas. No hay entonces una sujeción estricta del juez a la ley, ni tampoco una absoluta libertad que llevaría a la arbitrariedad. La carga de la prueba es de las partes. Son las partes las que deben probar, y en algunos sistemas con la posibilidad de practicar pruebas de oficio, como entre nosotros en el Código General del Proceso, en el artículo 42-4, le impone o establece al juez como deber, dice el artículo 42, son deberes del juez, numeral 4, emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes, lo cual se corrobora en el artículo 169 al hablar de pruebas de oficio y el artículo 170 que habla de decreto y práctica de pruebas de oficio como un deber del juez. Sin embargo, en nuestro estatuto procesal penal, la ley prohíbe al juez decretar pruebas de oficio de manera específica y de manera expresa. Así lo señala la ley. Permítame buscar la referencia
360 y... $361. Dice el 361 del Código de Procedimiento Penal. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. Observen entonces que el Código General del Proceso no solamente los permite, sino que lo erige a la categoría de deber, pero el Código de Procedimiento Penal, en cambio, los prohíbe. Les pregunto, ¿ustedes estudiaron la problemática de las pruebas de oficio? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a hacer algo. Este curso es muy callado, supremamente callado, no me participan. Y la verdad la clase es mejor que sea participada. Y sobre todo que estamos viendo pues, la parte general que, digamos, pues ustedes ya se supone que debieran manejarla bien. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más participativo y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos trabajos. ¿Ustedes tienen grupos conformados? Algunos. No, les pregunto, ¿tienen conformados grupos o no? Pero no están conformados en grupos. Ya, bueno, yo no soy muy amigo de grupos tan grandes porque trabaja uno y los demás solamente ponen su nombre. Entonces, yo creo que el número de 3 es un número ideal, incluso para evitar los empates. ¿Les parece? Profe. Bien, entonces en grupos de A3, ustedes van a hacer un análisis sobre las pruebas de oficio. ¿Qué son las pruebas de oficio? ¿De dónde deviene eso? Todo el análisis constitucional de la prueba de oficio, porque allá hay una problemática como, o sea, por ejemplo, yo les puedo plantear incluso el problema de investigación. El problema de investigación puede ser este. ¿Por qué en un mismo estado colombiano el juez permite, es más, erige a la categoría de deber de que el juez debe decretar pruebas de oficio y en otra área del derecho le prohíbe rotundamente al juez decretar pruebas de oficio? Siendo que estamos dentro de un mismo sistema jurídico y habría que mirar constitucionalmente qué es lo que permite la Constitución frente a ello. Entonces habría que hacer un análisis constitucional de la prueba de oficio y repercutirlo y determinarlo frente a lo que dice nuestro Código General y lo que dice el Código de Procedimiento Penal. Revisen, por favor, revisen. Profe, ¿podría repetir la problemática que mencionaba que no la entendí muy bien? A ver, el problema es muy sencillo. Si usted revisa el Código General del Proceso no solamente permite que el juez decrete pruebas de oficio,
sino que le dice que es un deber. Pero el Código de Procedimiento Penal le dice al juez que en ningún caso podrá decretar pruebas de oficio. Pues uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Suponga un extranjero que venga a mirar nuestro ordenamiento jurídico. Pues son dos posiciones muy extremas dentro de un mismo Estado. Un Estado social de derecho, pues ¿cómo es posible que existan antinomias de normas tan distantes? Una prohíbe rotundamente que en ningún caso, y en la otra no solamente lo permite, sino que lo erige a la categoría de deber. Eso es una problemática. Y yo creo que la manera de resolverlo desde el punto de vista constitucional. Revisen doctrina. Les sugiero el libro de Jairo Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio. ¿Cómo se llama, profesor? El maestro Jairo Parra Quijano. O el libro de Derecho Probatorio de Hernando Davis Echandía. Uno de los más grandes procesalistas de Colombia. Obviamente en internet pueden encontrar muchísimo, no es sino que coloquen en la barra pruebas de oficio, les va a salir una cantidad. No escojan el primero que les salga, no escojan el abogado para todos, no escojan el rincón del vago, sino que escojan procesalistas de renombre. Hay sentencias sobre esto, incluso hay sentencias de constitucionalidad sobre esta temática. Incluso hay sentencias encontradas de la Sala Penal de la Corte y hay sentencias de constitucionalidad frente al 361. Entonces espero que las trabajen y me presenten los trabajos. El trabajo hay que presentarlo por escrito, pero además lo vamos a socializar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí. Sí, trabajo escrito, ya lo dije. Trabajo escrito y lo socializamos también en la próxima clase. ¿Ok? ¿Listo? Profe, ¿y se tendría que enviar a dónde? A su correo. No. Mi correo es muy traficado porque yo recibo correos diarios y todo y se me pueden perder. Entonces, me hacen el favor. Sí, Andrea, gracias. Te iba a pedir ese favor. Todos se lo mandan al correo de Andrea, por favor. ¿Listo? Y ella después me los tabula y me los manda en un solo correo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Ok? Profesor, ¿cuántas páginas debe tener el trabajo? No. Es decir, yo no les voy a coartar diciéndole tiene que ser 10 páginas y si son 9 no me sirve. No. Yo les dejo en libertad. Pero no me voy a hacer un trabajo de media página o un trabajo de 2 páginas que no dice nada. No. Algo que uno vea que sea contundente. Necesito que le coloquen bibliografía para saber de dónde ustedes investigaron. ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Permítame terminar aquí esta diapositiva y enseguida los dejo para que comiencen a hacer su trabajo de una vez. Permítanme dejar en un punto donde vamos a continuar. Cuidado. El objeto de la prueba es la persuasión del juez en el sistema de libertad probatoria. Observen cómo se llama el sistema. Sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Ese nombre es por lo siguiente. Hay libertad probatoria, como ya lo vimos, de que se puede probar los hechos por cualquier medio de prueba. Pero también se llama persuasión racional porque el objeto de la prueba es esa, persuadir al juez. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior, cuando vimos el íntimo convencimiento, dijimos que la finalidad era
convencer al juez. Mire que es muy distinto a persuadirlo, porque la persuasión debe ser racional. Es decir, que tiene que haber una razonabilidad, y la razonabilidad implica entonces ejercicios argumentativos frente a la realización de la prueba. Entonces, mucho cuidado frente a ello. Por eso es que no es caprichoso, sino que debe ser objetivamente racional. Las partes son los sujetos proponentes de la prueba y el juez es el sujeto destinatario de ella. Y además, ojo, la valoración de la prueba debe hacerse con unas reglas objetivas, reglas que se llaman reglas de la sana crítica, y por eso el sistema se llama sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Entonces, lo que viene ahora es explicar qué son las reglas de la sana crítica, pero vamos a dejar allí especialmente porque necesito que comiencen a trabajar tu tema de pruebas de oficio de una vez. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? Andrés, tienes tu micrófono encendido. Y tiene un bebé que tiene hambre. Bueno, chicos, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a usted, profe. Bueno, Gracias, profe. Pase buena noche. igualmente, hasta luego. Chao, profesores.